Listo, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pero vamos a mirar lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio dentro de un negocio es el momento en que los ingresos y los costos y gastos son iguales. O sea, que yo en ese momento no voy a tener ni utilidad ni pérdida. Entonces no tengo ni utilidad ni pérdida. O sea, es un punto importante en la parte del manejo financiero porque nos permite determinar, o sea, hallar cuántas unidades, cuántas unidades son las mínimas que yo debo vender para no perder. Y después de esas unidades, o sea, todo lo que venda de ahí para arriba, pues ya va a significar que es ganancia. Entonces, digamos, si decimos que el punto de equilibrio son 10.000 unidades, entonces yo sé que si ya vendo una más, o sea, 10.000 una, ya estoy ganando. Pero para nosotros calcular el punto de equilibrio, entonces vamos a mirar, o sea, les miro para que miren la hoja de ese ejercicio práctico número 1, el de la abeja feliz. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, o sea, nos dan el planteamiento del ejercicio y se pretende analizar desde el punto de vista económico una explotación apícola denominada la abeja feliz. Esta explotación cuenta con 100 colmenas y en el manejo de sus colmenas el propietario emplea el sistema nómada o movimiento, movilizando los sus apiarios hasta 4 veces en el ciclo anual. Dice que la producción de miel estimada es por colmena es de 40 litros y que la miel en el mercado envasada y etiquetada tiene un promedio de 40 pesos por litro. Y los costos anuales calculados para la explotación son los siguientes. Dice combustible. Se estiman alrededor de 30 visitas a los apiarios con un desembolso de 150 pesos por visita. Alimentación artificial se les otorga 2 veces en el año a las 100 colmenas y se consideran 40 pesos cada una. Cambio de abeja reina en el total de las colmenas, 65 pesos cada una. Control de tratamiento de barreoasis, esta se lleva a cabo una vez al año con un costo de 45 pesos por colmena. Renta de extractor, se lleva a cabo el pago del uso de extractor 4 veces en el año con un costo de 1.500 cada ocasión. Se adquieren 4.000 envases cada año para el envasado de la miel por un valor de 3 pesos cada uno. El etiquetado para el total de litros de miel producida tiene un costo de 3.000 pesos. La mano de obra permanente representa 25.000 pesos en el año. El pago de agua mensual es de 160 pesos y el de la energía bimestral 250 pesos. Determina el punto de equilibrio en ingresos y productivo para la explotación. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar, a sacar el punto de equilibrio, pues tenemos que seguir unos pasos. El primer paso que yo debo hacer es clasificar los costos. Esto lo estoy grabando y el archivo se los voy a enviar ahorita para que le pongan cuidado. Entonces, lo primero que debo clasificar son los costos. Y los costos los vamos a clasificar. Vamos a clasificar en costos variables y costos fijos. Costos variables y costos fijos. Entonces, empecemos, por ejemplo, por el primer ítem que dice que es el combustible. Combustible.
Entonces, pues yo le pregunto a ustedes, ese combustible, ¿es un costo variable o es un costo fijo? Pues, profe, creería yo que es un costo variable. ¿Por qué? Pues porque, digamos, no siempre se va a utilizar el mismo, o sea, también dependiendo como, bueno, ¿es un combustible para qué también? ¿Ah? ¿Es combustible para qué? Pues el ejercicio dice que se estiman alrededor de 30 visitas, o sea, es para ir a hacer la visita a los apiarios. Ah, pues también podría ser porque es que no todas las distancias son iguales, o sea, que no siempre se va a de necesitar, pues, el mismo combustible. Ujú. Pues digo yo, Pero es no que no sé. van a visitar otros apiarios, sino que van a visitar el mismo. Am, pues de igual manera, no sé. Yo creo que es variable, no sé. ¿Ah? ¿Quién opina otra cosa? Profe, yo también digo que es variable, porque no Por- siempre el combustible está al mismo precio. Ujú. Cuando yo voy a clasificar un costo como variable, yo no me tengo que fijar en la variación de precio, o sea, porque el precio varíe. Eso no me determina que el costo sea variable. O sea, que porque, digamos, el combustible cada mes está subiendo de precio, entonces es variable. O sea, variable en el precio, pero no en la parte a lo que nosotros nos estamos refiriendo de costos variables y costos fijos. O sea, una cosa que varíe el precio, o sea, que sea un precio variable, y otra cosa que sea un costo variable. O sea, ¿usted me entiende de qué estamos hablando? Estamos hablando de costos, no estamos hablando de los precios como tal. O sea, yo no estoy preguntando si el precio del combustible es variable o es fijo, porque en ese caso, pues el costo del combustible, o sea, el combustible como tal, el precio, pues cada mes está variando. Y lo mismo sería en la parte de los insumos, o sea, los insumos pues ahorita inclusive con esta pandemia, pues han variado bastante, o sea, han subido bastante. Entonces, diríamos que también es variable, pero no es la razón que nosotros tenemos que tener para determinar si un costo es variable o es fijo. Profe, yo digo que sería fijo porque pues para poder transportarse necesita combustible. Sí. Profe, Mm. yo creo que es fijo, porque ahí dicen, ahí claramente dice que 30 visitas por 150. O sea, ahí no Ajá. va a decir un precio, sino que digamos es el cupo que ellos tienen de combustible. Ajá. Entonces, ¿es costo fijo? En este caso, el costo del combustible, o sea, el combustible es un costo variable. Es costo variable ¿por qué? Si yo tengo colmenas, necesito el combustible. Si no tengo colmenas, no necesito el combustible porque no tengo que ir a hacer las visitas. Entonces, lo de que me determina si un costo es variable o es fijo es si lo necesito para la producción o si tengo producción lo necesito y si no tengo producción no lo necesito. Entonces, supongamos el arrendamiento. Si yo arrendo un local, ¿cierto? Para montar un negocio, o sea, funcione o no funcione el negocio, yo tengo que pagar el arrendamiento. Entonces, en este caso, el arrendamiento sería un costo fijo. Sí, porque utilícelo o no utilícelo, lo tengo que pagar. Yo no le puedo decir al que me lo arrendó a mí, no, venga, yo le pago cuando yo ya empiece a funcionar con el local, que se puede dar porque puede ser una negociación, pero no es lo normal. O sea, si usted me entrega el local, pues usted supone que ya desde el momento en que usted me lo entrega, espera recibir un arrendamiento, que sería su ingreso. Entonces, eso me determinaría a mí si es variable o es fijo. O sea, entonces, en este caso yo lo tengo que pagar de por donde de.
¿cierto? Utilícelo o no lo utilice, pues va a ser fijo. En el caso del combustible, porque me está diciendo allí, es que se estiman alrededor de 30 visitas a los apiarios con un desembolso de 150 pesos. O sea, entonces, si tengo apiarios, necesito ir a hacer las visitas. Si no tengo apiarios, pues no tengo que ir a hacer visitas. Entonces, no va a necesitar el combustible. Entonces, en este caso, el combustible sería un costo variable. Entonces, escogemos las 30 visitas por los 150 pesos, o sea que nos daría 4.500. Listo. ¿Me entienden a qué hace referencia cuando estamos hablando de costos variables y costos fijos? O sea, esto les debe quedar muy claro porque ustedes en el proyecto integrador, ustedes me tienen que sacar eso. O sea, cuáles son sus costos fijos y cuáles son sus costos variables. Y me tienen que determinar ítem por ítem porque es lo que se les va a preguntar en la parte de la sustentación allá cuando estén con el jurado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo determinaron el punto de equilibrio? ¿Cómo sabe usted que ese costo es variable o cómo ese costo es fijo? Entonces lo deben tener muy claro para poder clasificarlo. Porque si yo clasifico mal un costo y supongamos yo saco el punto de equilibrio y la idea del punto de equilibrio es que me diga cuántas son las unidades mínimas que yo debo producir para no perder ni ganar o no ganar ni tampoco perder, ¿cierto? Debo tener o debo producir. Entonces, como lo vamos a hallar ahorita, entonces es determinar cuántos litros, por ejemplo, de miel debo producir para no tener pérdidas. Y yo ya sé que una unidad que más que venda, pues ya empiezo a ganar, ¿cierto? Entonces, necesito que por favor esto les quede, o sea, que lo entiendan. Si no entienden, me dicen, no lo entendemos todavía, porque esto va a ser fundamental de aquí para adelante, para la parte de los costos, poder usted clasificar los costos, poder sacar, por ejemplo, los puntos de equilibrio, porque usted le van a entregar una relación de costos y todo eso de costos y gastos y todo usted debe determinar, este es fijo, este es variable, porque así como hay costos fijos, hay costos variables, hay gastos fijos y gastos variables. Y también hay mixtos, una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, si miramos la parte del consumo del agua, tiene una tarifa fija y después tiene una tarifa volumétrica que es por el consumo. Entonces, donde usted me dice consuma o no consuma, usted me debe pagar un valor. Y fuera de ese valor le pago ya el consumo. Entonces, ese consumo sería variable porque si consumo agua, me van a cobrar, ¿cierto? Si no consumo agua, me van a cobrar la parte fija, o sea, la tarifa fija, que se llama. Entonces, esa parte de la tarifa fija sería, o sea, en el caso del agua tendría los dos componentes, una parte fija y una parte variable. Es ahí donde se llaman mixtos, porque tienen los dos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿O les queda claro? No todo al tiempo. Profe, a mí me quedó claro. Bueno. ¿Y a los demás compañeros? Sí, a mí también. Sí, profe, ahora sí. Bueno. Entonces, vamos a mirar el segundo ítem que dice alimentación artificial. Entonces, digamos la alimentación. Alimentación. Entonces, la alimentación me dice, se les otorga 2 veces en el año a las 100 colmenas y se consideran 40 pesos cada una. ¿Eso es fijo o es variable? Es fijo, ¿Por qué es fijo? porque se le tiene que dar siempre, pues, o sea, no siempre, sino que en un tiempo determinado se le tiene que dar. Ujú. Profe, pero si no hay colmenas, entonces tampoco hay necesidad de darles. Exactamente, es variable por eso. Si hay colmenas, necesito darle alimentación. Si no hay colmenas, no necesito darle alimentación.
O sea, yo no me puedo fijar allí, que es que se le tiene que dar 2 veces al año o cuántas veces al año, entonces eso me va a determinar que es fijo, ¿cierto? Que, por ejemplo, en un cultivo, es que yo tengo que hacerle la aplicación tantas veces por ejemplo, en un cultivo hay que hacerle tantas fumigaciones. Entonces uno diría, esas fumigaciones son fijas. No, o sea, ya eso es una operación, pero si yo tengo el cultivo, tengo que hacer las fumigaciones. Si no tengo el cultivo, no hago las fumigaciones. Entonces lo mismo acá. Si tengo las colmenas, pues debo alimentarlas. Si no tengo colmenas, pues no debo alimentarlas. Entonces es un costo variable, que serían 40 pesos por las 100 y que son 2 veces al año, ¿cierto? O sea, en este caso serían 8.000. Abejas reina. Entonces nos dice que en el punto 3 dice cambio de abeja reina en el total de las colmenas a 65 cada una. ¿Eso es fijo o es variable? Es variable, profe. ¿Por qué? Depende de la cantidad de colmenas que tenga y de si tiene o no. O sea, es variable de si tengo o no tengo colmenas, no de la cantidad que tenga. Puedo tener una sola colmena, entonces ya eso me determina que es variable, porque si tengo una colmena, pues debo cambiar la abeja reina, pero no es por la cantidad que yo tenga. Si tengo 100, tengo que cambiar 100, ¿cierto? Me están diciendo que debo cambiar una por cada colmena, pero entonces lo que me determina si es variable, volvemos a lo mismo y que, o sea, todavía no les ha quedado bien claro a todos, ¿cierto? Porque, o sea, si tengo colmenas, debo hacer el cambio de abeja reina. Si no tengo colmenas, no debo hacer el cambio de abeja reina, o sea, no necesitaría hacer el cambio, porque no tengo. O sea que, si no tengo que incurrir en el costo, así yo no produzca, entonces el costo se considera variable. Pero así yo no produzca, tengo que incurrir en el costo, entonces sería un costo fijo. Entonces, en este caso serían 100 colmenas por 65, que serían 6.500. Y seguimos con los medicamentos. Medicamentos. En el punto 4 dice control y tratamiento contra la varroasis. Esta se lleva a cabo una vez al año con un costo de 45 por colmena. ¿Fijo o variable? Profe, pues sería igual que las otras porque también depende de si tenemos las colmenas. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo necesito que a ustedes les quede claro. ¿Cierto? Si el costo o el gasto en que yo estoy incurriendo, o sea, si tengo, por ejemplo, en este caso las colmenas, tengo que incurrir en él, entonces, eh, si no lo tengo y no tengo que incurrir en él, entonces eso es lo que me determina a mí que sea variable. Entonces, en el caso de los medicamentos, me dice que son a 45 pesos por colmena. Entonces, serían 100 colmenas por 45. Entonces, seguimos con con la renta del extractor. Renta del extractor. Un extractor que se necesita para sacar la miel. Entonces dice que se lleva a cabo el pago y uso del extractor 4 veces en el año, con un costo de 1.500 en cada ocasión. Entonces, ¿ese renta de extractor es fijo o es variable?
Profe, pues supongo que ese extractor es el que utilizan para extraer la miel, ¿cierto? Sí, Entonces sí, también depende de las colmenas, es variable. sería variable. ¿Quién más opina que sea variable? O para algunos puede ser fijo. Yo también opino que es variable. También opina que es variable. ¿Por qué? Pues sí, porque depende también de las colmenas. Ajá. Ninguno piensa que es fijo. Aunque yo pensaba que era fijo, ¿Por qué pensaba que era fijo? porque siempre que estén las colmenas se necesita el extractor para poder extraer la miel, Ujú. pero no Entonces, al sé. contrario, si necesito si necesito el extractor porque hay colmena, entonces quiere decir que es variable. Porque si no hay colmenas, pues no necesito el extractor, Sí, también, ¿cierto? sí. Pues el extractor es fijo. La renta del extractor es fijo, dice que son 1.500 por 4. O sea, ¿por qué la renta del extractor es fijo? Porque resulta que así usted tenga las colmenas, ¿cierto? Usted alquila el extractor y usted úselo o no lo use, tiene que pagar el arrendamiento. O sea, si lo miramos como decíamos ahorita que, si tengo las colmenas, o sea, desde ese punto sería variable. Pero suponiendo que yo ya sé que tengo las colmenas, ¿cierto? O sea, voy a necesitar el extractor. Y entonces, ¿por qué va a ser fijo? Porque resulta que yo alquilo el extractor por días y supongamos yo lo alquilé para extraer miel mañana y resulta que mañana amaneció lloviendo todo el día y no pude ir a hacer la extracción de la miel. Entonces yo le voy a decir al que me lo alquiló, vea, el día de hoy no se lo pago porque como amaneció lloviendo, ¿cierto? Entonces no se lo va a pagar. O sea, igual, perdón un momento. Igual, o sea, amaneció lloviendo, entonces, ¿qué me va a decir el que me alquiló el extractor? No, pues, ya ese no es problema mío, o sea, es un problema natural que amaneció lloviendo. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, en la parte del campo se ve mucho. O sea, cuando uno lleva a los trabajadores, entonces resulta que usted contrató a los trabajadores para la semana y resulta que en el día amaneció lloviendo y ya los trabajadores llegaron allá. O sea, usted les tiene que pagar todo el día así no hagan nada, porque igual ya estaban allá. Entonces, lo mismo pasa con el extractor. Entonces, resulta que si yo lo utilizo o no lo utilizo, ¿cierto? Yo lo tengo que pagar. ¿Les queda claro o no? O sea, esto les tiene que quedar claro, perdón, esto les tiene que quedar claro a usted porque usted entre su proyecto integrador tiene que clasificar bien los costos, cuáles son variables y cuáles son, no fijos, cuáles son fijos. Y eso va a depender de que les dé un punto de equilibrio bien definido. O sea, porque si ustedes meten, por ejemplo, costos que son fijos, los meten como variables o variables que son como fijos, entonces resulta que el punto de equilibrio no me va a dar como debe ser y cuando nos vamos a la realidad vamos a ver que nos llega a un punto donde decimos, bueno, el punto de equilibrio que nos dio fueron 10.000 unidades y vendemos 10.000 unidades y estamos perdiendo. ¿Y por qué estamos perdiendo? Porque resulta que el punto de equilibrio quedó mal calculado. ¿Cierto? Porque se colocaron
costos donde no eran. ¿Les queda claro de la renta? Pero si por ejemplo, ¿Sí, por ejemplo, qué? en un año que no tenemos colmenas, ¿para qué vamos a rentar el extractor? No, por eso, es lo que les estoy explicando. O sea, si lo miramos desde el punto de las colmenas, si tengo colmena o no tengo colmena, sería variable, ¿cierto? Porque si tengo colmena, necesito el extractor. Y si no tengo colmenas, pues no necesito el extractor. Listo, ahí sería variable. Pero yo no solamente me puedo limitar a una sola cosa. O sea, yo tengo que mirar más allá y es decir, listo, ya tengo las colmenas, ¿cierto? Ya tengo las colmenas. O sea, ya sé que las tengo. Necesito el extractor. Entonces yo debo clasificar esa renta al extractor como costo variable o costo fijo. Entonces ya entro sabiendo que necesito o sea, sabiendo que tengo las colmenas. Por eso nos debe quedar muy claro eso en el sentido de que no solamente es mirar si tengo o no tengo. ¿Cierto? Es, si ya tengo, ¿qué pasa con ese costo? ¿Cierto? Entonces, la parte de la renta me está diciendo que utilícelo o no lo utilice, yo lo tengo que pagar. Es lo mismo que el arrendamiento de, por ejemplo, un terreno, el local o de una bodega. O sea, usted alquiló el terreno para sembrar o alquiló una bodega para montar un negocio o un almacén, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, así usted no ponga el negocio a funcionar inmediatamente, sino que usted se demoró un mes, 2 meses, 3 meses, igual usted tiene que pagar el arrendo por ese local. Porque pues el que lo alquiló usted no va a decir, no, bueno, como usted no está funcionando el negocio, entonces no me pague estos meses. Porque no, pues se lo alquila a otro que sí le pague. Entonces, ahí es donde yo tengo que mirar, o sea, yo tengo que jugar con todas las variables y todo el entorno que yo tengo. Entonces, lo que yo les digo aquí es partiendo de, si yo ya sé que tengo las colmenas, o sea, ya porque en el caso del extractor es, yo ya sé que tengo las colmenas y necesito el extractor. Entonces, ahí es donde empiezo a clasificarlo, variable o fijo. Entonces, yo ya miro que sería fijo porque yo alquilo el extractor y utilícelo o no utilícelo, lo tengo que pagar. Por lo que les decía, o sea, por ejemplo, yo lo alquilé para mañana, lo alquilo para mañana y resulta que mañana amanece lloviendo todo el día, no puedo ir. ¿Cierto? Entonces, igual le tengo que pagar ese día. Inclusive me tocaría pagar un día adicional porque ya lo perdí. Entonces, en ese caso se considera que es un costo fijo. Miremos el que sigue. Dice, se adquieren 4.000 envases, en este caso sería envases. Dice, se adquieren 4.000 envases cada año para el envasado de la miel a 3 pesos cada uno. ¿Fijo o variable? Sí, es fijo. Fijo. ¿Por qué? Porque cada año se compran la misma cantidad de envases. Cada año se compra la misma cantidad de envases. ¿Quién más está de acuerdo o quién no está de acuerdo? Yo sería como fijo, porque como dice la compañera, cada año se compra esa cantidad, pero también sonaría como variable, porque también depende de la cantidad de miel que salga. Aunque pues ahí dice que cada año se compra pues cierta cantidad. Entonces, no sé, yo creo que fijo. Ya. Resulta que es variable. Ustedes son 4.000 envases a 3 pesos. O sea, son variables, ¿por qué? No es porque yo los compre el total en el año, ¿cierto? O sea, porque yo puedo comprar un lote.
pero yo esos envases los puedo tener en inventario. Y los envases van saliendo a medida que va saliendo la producción. Entonces, si yo necesito empacar la miel, voy y saco el envase. Si no voy a empacar miel, pues los envases van a seguir ahí. Lo que pasa es que si yo compro el lote, me puede salir más barato, ¿cierto? Entonces, los envases se utilizan a medida de que yo vaya empacando la miel, lo que usted decía ahorita, ¿cierto? Entonces, por eso es variable. O sea, si hay miel, necesito el envase. Si no hay miel, no necesito el envase. Yo no tengo por qué mirar es que se compraron, dice que se compran 4.000 en el año. O sea, una cosa es la compra y otra es la calidad del costo, ¿cierto? Entonces, si ya ese costo para mí es variable o es un costo fijo. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya sé que tengo las colmenas. Listo. Entonces, si tengo las colmenas, voy a producir miel. Y si voy a producir miel, voy a necesitar envases, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Claro, profe, así sí, o sea, sí me queda claro ese punto. Por eso nosotros no podemos limitarnos desde un plan de una, ¿no es cierto? Sino que tenemos que mirar, o sea, todas las variables y como el entorno que nos está rodeando allí en la parte de la interpretación. Y de pronto no decir a la verdad, no, eso es variable porque si tengo colmenas o no tengo colmenas, o fijo porque resulta que nos dicen que cada año se compran las mismas cantidades. Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, hay empresas, supongamos, esos son envases de vidrio y resulta que pues eso tiene que mandarlo a hacer uno con tiempo. Entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, me comienza a salir la producción de miel y yo no puedo conseguir los envases porque por X o Y motivo? Entonces, yo lo que hago es la provisión, por ejemplo, para el año. ¿Cierto? Lo mismo que si uno necesita una maquinaria, por ejemplo, del exterior, pues yo no puedo esperarme a un repuesto y entonces decir, no, yo lo pido para el otro día para que me llegue como si estuviera a la vuelta en la casa. O sea, me toca pedirlo con tiempo. Entonces, uno lo que hace es, por ejemplo, compra en el saldo porque, por ejemplo, por volumen, pues puede tener un mejor precio. Y lo que hago es que lo guardo en inventario y a medida que va saliendo, yo voy haciendo la descarga. O sea, eso sería una materia prima que yo voy sacando a medida que voy envasando la miel. Seguimos con las etiquetas. Usted dice que el etiquetado para el total de litros de miel producida tiene un costo de 3.000 pesos. ¿Fijo o variable? ¿Qué sería? No, profe, pues también variable, porque depende de cuántas cantidades de envases salgan. Exacto, entonces va a ser variable porque si me sale un envase necesito una etiqueta. Si no sale el envase, pues no necesito la etiqueta. ¿Cierto? Entonces, en este caso dice que vale 3.000, entonces sería variable. Y ahí seguimos con la mano de obra permanente. Entonces, Fijo, la mano de obra permanente representa 25.000 pesos al año. Mano de obra permanente. Entonces, ¿fijo o variable? fijo. ¿Fijo? Sí, profe, ¿Por qué? porque dice que es permanente. Muy bien. Ella me está diciendo que tenga o no tenga colmenas, yo tengo una mano de obra que ya la tengo que pagar. ¿Cierto? Sí, En este caso nos dice sí. que son 25.000. Y seguimos con el agua. El agua dice que se paga mensual, el pago mensual es de 160. ¿Fijo o variable?
También es fijo. Profe, ahí no sería porque dice que se paga mensual, pero los recibos, los servicios públicos no son como mixtos. Sí, por eso tienen una tarifa fija y una tarifa Sí, que es según. por consumo. Ujú. Pero en este caso nos están diciendo que el pago mensual es de 160 pesos. Entonces sería fijo, Sí, porque es fijo porque ya nos están dando el valor que exactamente cada mes se pagan 160. Entonces serían por cada mes, entonces serían 160 por 12, ¿cierto? Porque dice que estamos sacando los costos anuales. Y ahí seguimos con la energía. Él dice que la energía se paga bimestral y se pagan 250 pesos. También es fija. Entonces también sería fija. Entonces sería más 250 por 6, ¿cierto? Que nos daría 1500. Entonces, ahí ya hicimos la clasificación, la clasificación de los costos. Entonces aquí ya vamos a sacar el total. Y hacemos la sumatoria para saber cuánto nos dan los costos fijos y cuánto nos dan los costos variables. Los costos variables nos da 38.500 y los costos fijos 34.420. Entonces, el primer paso es ese. Primer paso, clasificar los costos. El segundo paso es determinar el valor de las variables. Determinar el valor de las variables. Antes de continuar, o sea, les quiero volver a preguntar. ¿Les queda claro la clasificación de los costos? ¿Tienen alguna duda? Antes de seguir. Sí. Profe, a mí sí. Si alguno no entiende algo, diga, no me queda claro tal parte, porque a veces nos callamos y nos quedamos con la duda y más adelante vamos a sufrir, porque les van a llegar de pronto aquí, están, como siempre dicen, es que usted lo explica con un ejercicio sencillo, pero cuando lo colocan a uno le colocan el más complejo. La idea es que ustedes aprendan a analizar. Listo. Nadie dice nada, se entiende que lo entendieron. Entonces, pues, usted nos lo está explicando y lo entendemos, quién sabe otro. Yo dice, no, pero es que usted lo hizo con abejas y este es con caimanes y eso, caimanes es muy maluco. Cocodrilos. Listo, entonces el segundo paso es determinar el valor de las variables. ¿Y cuáles son las variables? Las variables que vamos a tener es costo fijo total, ¿cierto? Que abreviado va a llamar CFT, ¿cierto? Costo fijo total. Entonces, ¿cuál es el costo fijo? Que ya lo tenemos acá, ¿cierto? Costo fijo. ¿Qué otra variable vamos a necesitar? El precio de venta unitario, abreviado, se conoce como PBU. PBU, precio de venta unitario, ¿cierto? Y el precio de venta unitario, que ya lo tenemos en el ejercicio que nos dijeron que eran 40 pesos, ¿cierto? El precio promedio es de 40 pesos. Y vamos a necesitar el costo variable unitario, que abreviado se conoce como CBU, costo variable unitario.
¿Y cómo sacamos el costo variable unitario? Pues es coger los 38.500 que nos dio los costos variables y dividirlo entre las unidades que vamos a producir. ¿Cuántas unidades vamos a producir? ¿Cierto? Entonces dice que son 40 litros por colmena y son 100 colmenas, o sea que serían 4.000 litros. ¿Cierto? Entonces yo lo podría decir que para que pues, cuando vean la fórmula los de pronto lo entiendan. Son 40 litros por colmena por 100 colmenas. ¿Cierto? Que es lo mismo que dividirlo sobre. Entonces me va a dar 9.625. O sea, 9 pesos 625 centavos es el costo por unidad. Entonces, después de que tenemos ya las variables, vamos a determinar o aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar ahorita ya las fórmulas. Entonces resulta que el punto de equilibrio en ingresos, entonces digamos aquí, punto de equilibrio en ingresos, que abreviado sería PEI, digámoslo así, PEI, punto de equilibrio en ingresos, es igual. ¿A qué es igual? A coger a los costos, digamos aquí que va a ser igual a los costos fijos totales, ¿cierto? Costos fijos totales dividido 1 menos costo variable unitario, y ese costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Entonces, P2. Voy aquí para que nos vea la fórmula. Me dan unas comillas ahí. Listo, entonces sería la fórmula. Lo que tenemos que mirar es que, por ejemplo, esta parte de aquí es una operación primero. Yo debería llevar 2 paréntesis aquí. Esa sería la parte de la fórmula. Ya lo que hago es, reemplazar. Entonces me dice que costos fijos totales. ¿Cuáles serían los costos fijos totales? Esto dice dividido, entonces abro el paréntesis, dice que costo variable, ¿cierto? Entonces costo variable unitario, perdón, también me falta aquí. Le faltó el 1, profe. Faltó 1 menos, abro paréntesis, costo variable unitario, dividido el precio de venta unitario. Y vuelvo y cierro. O sea que me daría 43.000, digamos así, 43.326,75.
45 45.000. 45.326, quitémosle aquí los decimales. 45.327. O sea que yo debo vender para estar en punto de equilibrio 45.327. Pero entonces, yo debo determinar el punto de equilibrio en producción. En producción. O sea, ¿a cuántas unidades? ¿Cierto? O cantidad, ¿a cuánta cantidad de litros equivale? Pues uno lo por lo general le coloca es PEQ, Q que significa cantidad, ¿cierto? Entonces, escoger ¿qué? El punto. Profe, yo no sé si soy yo o todos, no estoy viendo su pantalla, ¿Ah? no estoy viendo la pantalla. Pues no estoy viendo lo que usted está hablando. Sí. No sé si soy yo. ¿Qué? Yo sí la estoy viendo. Sí, yo también la veo. Sí, la estoy viendo. Ah, listo, porque, Yo Yo también la... porque de pronto me pasa lo de la semana pasada, inclusive era 8 días, el jueves, que se cayó lo de Google, Gmail, y resulta que cuando yo hablé y hablé, y profe, es que no estamos viendo nada, y resulta que era que se había caído el Gmail. me salgo de la reunión y vuelvo ingreso a ver. Sí, porque si los otros me están viendo, entonces, o sea, si fueran todos, sería Sí, problema. Si uno me estaba ven, ahorita, ya, listo. me acaba de aparecer. Dice que el punto de equilibrio en producción es coger el punto de equilibrio en ingresos dividido el precio de venta unitario. El precio de venta unitario. Entonces sería coger los 45.327 dividido 40 pesos. Y me va a dar que debo producir 1.133 litros. Entonces, esa sería la parte del punto de equilibrio. Debo producir 1.133 litros que equivalen a 45.327 pesos en ingresos. O sea que si yo hago un estado de resultados con esa producción de 1.133 litros, el resultado final va a ser que no tengo ni utilidad ni pérdida. ¿Cierto? No tengo ni utilidad ni pérdida. Entonces, esa es una forma de calcular el punto de equilibrio. Preguntas. Dudas, mares, océanos. Profe, exploté. Dígame. Profe, es que yo quedé con una inconformidad en lo de los costos fijos y variables, pero, o sea, usted lo explicó de una forma en la que sí, usted tiene razón. Pero digamos, dependiendo del ángulo, porque no se supone que pues si yo inicio un negocio yo debo partir con que yo tengo, digamos, en este caso, pues las finales de abejas ya. Digamos, para el caso de las abejas reinas. Sí. Que dijimos que era, dice, cambia de abeja reina en el total de colmenas. Ajá. A 65 pesos cada una. Sí. Entonces, o sea, si yo sé que yo tengo mis 100 colmenas y que cuesta, o sea, que eso es un costo, pues para mí es un costo fijo, que yo digo que me cuesta 65 pesos por cada colmena que yo tenga. Ajá. Sí. Y nosotros lo colocamos variable. Pues variable. Lo que a mí me preocupa es porque de pronto, o sea, yo hago mi análisis desde un punto de vista, usted lo hace desde otro punto de vista, o sea que en el parcial, pues usted va a tener unas cosas y yo otras porque Por eso, no sé cómo pero yo les preguntaba,
no se queden callados y todo porque se quedan con la duda y después vamos a tener problemas, haya dificultades, no problemas y no dificultades en esa parte de la interpretación. Entonces, es volviéndolo, o sea, si usted lo mira desde el punto que usted está diciendo, ya tengo las colmenas, tengo que ocurrir en el costo, usted me dirá, es un costo fijo. Entonces, cuando estamos haciendo la clasificación de los costos, yo no me tengo que ir por ese lado, yo me tengo que ir es, si yo tengo colmenas, necesito incurrir en unos costos. Si no tengo colmenas, no necesito incurrir en esos costos. Entonces, si yo tengo colmenas, tengo que cambiar las abejas reina. Si no tengo colmenas, pues no necesito las abejas reina. Entonces, eso me quiere decir que es un costo variable. Entonces, lo mismo, vamos a un insumo, por ejemplo, un cultivo agrícola. Digamos, por ejemplo, allá que se cultiva que, por ejemplo, el pimentón, pepino. ¿Qué es lo que más se siembra por allá? Pepino. El lulo, habichuela. Lulo. Listo, entonces si yo tengo una mata de lulo, si yo siembro una mata de lulo, pues tengo que comprarle abonos y todo eso, ¿no es cierto? Sí, señor, y depende de las plagas si no que... tengo, eso es variable porque depende de las plagas que se le peguen a la planta. Por eso, pero entonces, si yo tengo esa mata de lulo, tengo que incurrir en unos costos de insumos. Pero si yo no tuviera esa mata de lulo, pues no tengo que comprar insumos. Entonces quiere decir que los insumos son variables, ¿cierto? Porque si los necesito, vea, si tengo producción, los necesito. Si no tengo producción, no los necesito. Muy contrario a la parte, por ejemplo, el arrendo, digamos, el terreno donde yo voy a sembrar ese lulo. Resulta que eso es alquilado. O sea, siempre para la parte de los proyectos y todo eso, nunca piensen que porque, que es que yo lo voy a sembrar en la finca de mi papá y todo eso, a mí no me toca pagar arrendo. O sea, ustedes siempre en cualquier proyecto, ustedes deben estimar todos los costos y gastos, no importa que de pronto a ustedes les salga más barato porque lo van a hacer, por ejemplo, no les toca pagar arrendo porque, supongamos, el papá tiene una finca y entonces le dio un pedazo de lote para que usted lo sembrara, o de pronto usted lo está haciendo en la misma, digamos, montó el negocio en la misma casa donde vive y entonces usted dice, no, pues la misma energía, el mismo teléfono, el mismo internet, ¿cierto? Entonces, porque resulta que se está haciendo, se está engañando, ¿cierto? Porque resulta que si usted le fuera a vender ese negocio a un particular, digamos que si yo se lo fuera a comprar, usted dice, vea, es que esto me da una rentabilidad de tanto. Y resulta que cuando yo ya lo monte usted allá, supongamos que me siga funcionando en su misma casa, usted ya me dice, pero es que usted me tiene que pagar arrendo, pero es que usted ya me tiene que pagar energía, pero es que usted ya me tiene que pagar una administración. Costos que de pronto usted no tenía incurridos allí, ¿no es cierto? Porque lo estaba manejando usted misma, estaba en su casa y estaba diciendo, no, la misma energía que yo utilizo. Entonces resulta que ya mi rentabilidad no es lo mismo y yo le digo, usted me está engañando. Porque usted me dijo que me da una rentabilidad y resulta que no es así. Entonces, es lo mismo que yo le decía, por ejemplo, en la parte de producción, por ejemplo, en una finca que manejábamos, ya, ¿por qué para una persona natural es rentable producirlo en melón y para una persona jurídica no? Entonces yo le decía, lo que pasa es que para la persona jurídica, así usted le mete una puntilla se contabiliza. Mientras que para una persona natural, digamos, uno mismo administra el cultivo, digamos, hablando de la parte agrícola, que es lo que predomina en esta zona. Entonces, yo mismo lo administro, entonces yo no me coloco un sueldo. Resulta que yo voy en mi moto, entonces yo no contabilizo el transporte, ni el combustible, ni el desgaste de la moto o en el carro que vaya, ¿cierto? Entonces, resulta que como lo estoy haciendo en un predio mío, yo no le contabilizo arrendamiento. Y como pues ahí mismo vivo yo, pues yo tampoco le contabilizo la energía. Entonces resulta que para esa persona le va a ser más rentable, o sea, va a dar una utilidad que no va a ser real. Porque al final, cuando usted ya saque las cuentas, usted dice, bueno, me quedaron, digamos, 10 millones de pesos, pero no los veo. ¿Dónde están? Porque resulta que usted ya lo gastó, por ejemplo, en el combustible que usted le echaba la gasolina, usted sacaba la plata de ahí, la energía que usted pagaba de ahí,
los servicios públicos se paga, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van saliendo todos los gastos. Entonces, por ejemplo, que los gastos personales, que la alimentación y todo salía de ahí, porque como usted no se puso un sueldo, entonces, lo mismo tengo que ver aquí en la parte de los costos. Entonces, yo tengo que definir cuáles son fijos y cuáles son variables, pero en ese aspecto, es decir, si yo tengo, o sea, la actividad que yo estoy desarrollando, por ejemplo, en el caso del proyecto integrador de ustedes, entonces, que alguno va a producir muebles. Entonces, si usted va a producir muebles, necesita la madera, por ejemplo, si son muebles de madera, necesita la madera, necesita la pintura, la laca, el barniz, pero si usted no hace ni un mueble, pues a usted no va a gastar eso. O sea, quiere decir que esa materia prima es variable. Porque es variable también, porque si usted produce una cama, van a necesitar cierta cantidad. Si produce 2 camas, van a necesitar más cantidad. Entonces, todo eso hace que ese costo sea variable, o sea, va proporcional a la parte de la producción. En cambio, por ejemplo, si usted alquiló, por ejemplo, eso para montar la ebanistería ya, un local, una bodega o un sitio donde tenga, entonces usted produzca camas o no produzca camas, usted lo tiene que pagar. Entonces, en ese caso sería fijo, porque produzca o no produzca, lo tengo que pagar. Lo que decíamos acá con la mano de obra permanente, me está yendo permanente. Les dice, tenga o no tenga colmenas, yo la tengo que pagar. Tenga o no tenga colmenas, yo tengo que pagar el agua. ¿Cierto? Porque es una tarifa fija, sobre todo en la parte del campo siempre le colocan no tanto a veces por consumo, sino por unas tarifas. Y, por ejemplo, la energía también. Entonces, listo, bueno, consuma o no consuma energía, pues a usted le va a llegar el recibo. Ya. Y lo mismo decíamos la parte de la renta de extractor, aunque mirábamos, por ejemplo, que desde donde usted lo mire, si tengo abejas o colmenas, pues voy a necesitar alquilar el extractor. Entonces, lo que yo les decía ahí, no solamente me debo limitar a eso, sino que mirar a ver, si ya parto de que el hecho de que ya tengo las colmenas y necesito el extractor, ¿es fijo o es variable? Entonces, y otro ítem que tengo que tener en cuenta es, si lo utilizo o no lo utilizo. Entonces, si yo lo utilizo, listo. Si no lo utilizo, de todas maneras me toca pagarlo. O sea, quiere decir que es fijo. Volvemos a la parte del arrendamiento. Usted tenga o no tenga produciendo el negocio, si usted tiene el local alquilado, usted lo tiene que pagar. No sé si le haya quedado más claro o no. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, volviendo a la parte del punto de equilibrio, entonces este sería el equilibrio en pesos y este sería el equilibrio en cantidad, que es lo mismo que coger, ¿cómo hago que eso sea? Es como coger, decir, bueno, va a producir 1.133 litros, ¿cierto? Por 40 pesos que voy a vender el litro, o sea, me da los 45.327. ¿Cierto? Entonces, pues ahí lo estaría como probando. Vamos a mirar la segunda hoja. En la segunda hoja nos hablan de una empresa agrícola y nos ha definido ya los costos, ¿cierto? Entonces, nos dice que el costo variable unitario, de ahora en adelante vamos a hablar ya con las abreviaturas, el costo variable unitario es de 650 pesos. El precio de venta unitario es de 950 pesos. Y los costos fijos, digamos así, los costos fijos son de 5.238.649. ¿Listo? Entonces, esta es la información que disponemos. Entonces, nos hacen una primera pregunta. La primera pregunta dice, determine la cantidad que le asegura
a la empresa una rentabilidad del 32% sobre el costo total. Entonces nos están haciendo esa pregunta. Determine la cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad del 32% sobre el costo total. En la parte de abajo, donde dice fórmulas, hay 4 fórmulas, ¿cierto? Hay 4 fórmulas. Entonces, hay una fórmula que nos dice porcentaje de rentabilidad, multiplicado, que multiplica, digamos así, multiplicado por los costos fijos más los costos variables, ¿cierto? Por Q. Digamos así. O sea, eso cuando dice allá abajo que dice cantidad sería Q. O sea, los costos variables Q. O sea, Q es cuántas unidades son las que me van a dar esa rentabilidad. Y hacemos una igualdad. Dice que eso es igual a tener los ingresos totales. Y yo como tengo los ingresos totales, voy a escoger el precio de venta unitario por Q, ¿cierto? Por la cantidad menos los costos fijos más los costos variables unitarios por Q. ¿Listo? Esa sería la primera fórmula. Entonces, si la reemplazamos, digamos aquí vamos a reemplazar esa fórmula por los valores que tenemos arriba. Entonces yo le voy a decir que 32%, ¿cierto? 32% que multiplica costos fijos. ¿Cuánto harían los costos fijos? 5 millones, digamos así, 5.238.000. Vamos a hacerla más aparte aquí para que, yo como la hago aquí para que hagamos la operación ahorita. Digamos 32%. 32% que multiplica. Digamos aquí que estos van a ser los costos fijos. ¿Cierto? Estos son los costos fijos. Más los costos variables. Y esta sería Q. Entonces, digámoslo, escribiéndolo así, 32% que multiplica 5.238.649 más 650 Q. $650Q. Es igual, digamos aquí, es igual a los 950Q, lo que sería el precio, menos, abro paréntesis aquí, que sería costo fijo 5.238.649 más 650 Q, y lo cierro. Entonces, este sería el planteamiento. Borremos esto aquí para que nos confunda más bien. Entonces, este sería el planteamiento de la fórmula. ¿Cierto? Tenemos dos igualdades. Entonces,
ahorita lo que yo empiezo a resolver es lo que está entre los parentes. Entonces, coger 32%, o sea, el 32% de 5.238.649 más el 32% de 650Q es igual a 950Q y comienzo a destruir este paréntesis. Entonces sería coger más 5.238.000 por el 32%. Me daría el número. Me daría 1.676.000, ¿cierto? Y más el 32% o 600, más 650 querían las Q por el 32%. Y me daría 208 y digamos que esta van a ser Q. 208Q. ¿Va a ser igual a qué? Hagámoslo así, cerrémoslo un poquito. ¿Va a ser igual a qué? Entonces, a 950Q, digamos aquí 950Q, entonces más por menos me da menos, ¿cierto? Menos los 5.238.000. Si miro acá la fórmula, entonces más por menos me da 650Q. Entonces, menos 650Q. Digamos que nos queda así. Lo voy a acercar un poquito a que no sea como tan separada la... $208Q. ¿Listo? O sea, aquí ya, esto que está aquí, todo esto largo, es esto mismo que está acá ya separado. Entonces cojo 32% de 5 millones, me da 1.676.000. 32% de 650 me da 208Q. O sea, estas irían como juntas. Es igual, entonces 950Q, ¿cierto? Entonces, destruyo los signos aquí, entonces menos por más me da menos 5.238.000, menos por más me da menos 650Q. Ahorita, ¿qué es lo que tengo que pasar? Pasar estos enteros acá y las Q pasarlas al otro lado. Entonces, aquí es como tener el 1.676.068, y tengo los decimales a esto, ¿cierto? Este que está restando pasa a sumar, entonces yo le digo menos con menos me da más. $5 millones, entonces va a ser igual a ¿qué? Es igual a las 950Q, quedarían ahí. Aquí me quedarían menos 650Q, que serían estas, y esas que están sumando pasan a restar, ¿cierto? Entonces me quedarían menos 208Q. ¿Cierto? 208Q. Entonces,
ya tengo las Q a un lado y tengo los enteros a otro lado. Entonces aquí ya lo que sumo es 5.238.000 más el 1.676.000 me daría, y esto va a ser igual entonces 950, ¿cierto? Entonces ya cojo aquí, más 950 más, o sea, aquí me restaría esta que está negativo, más 208. Entonces me quedarían 92Q, ¿cierto? 92Q, o sea, 950 menos 650 menos 208. Entonces me quedarían 92Q. Entonces, pues ya voy a decir aquí que Q, ¿a qué va a ser igual? 75.163. ¿Q a qué va a ser igual? A coger, digamos, vamos a ampliar acá este. A los 6.915.000 dividido los 92. Dividido 92. Entonces, que Q ¿a qué va a ser igual? A más 6.915.000 dividido 92, o sea, querían 75.163 litros. Litros no, kilogramos. No están hablando de kilogramos. O sea que para yo tener una rentabilidad del 32% sobre el costo, debo vender 75.163 kilogramos. ¿Alguna pregunta en el manejo de esa fórmula? O sea, lo que trabajamos con igualdad. O sea, es una forma, vamos a ver ahorita lo del punto de equilibrio. Es que, ¿cómo es la fórmula del punto de equilibrio? Entonces, si yo no me la sé, lo que hacemos es una igualdad. Ingresos iguales a los costos totales. No sé si les queda claro ese primer punto. Entonces yo tengo una pregunta. Sí. Ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí se cambió una partecita que era como los ingresos totales, la cambiamos al precio de venta unitario. ¿Por qué? Porque ¿a qué equivale los ingresos totales? Pues al precio de venta por la cantidad que voy a producir. ¿Cierto? Las unidades, o sea, es coger estos 75.163 y multiplicarlos por los 950. Eso van a ser los ingresos totales. ¿Cierto? Entonces, coger precio de venta unitario por la cantidad que yo halle. O sea, Q es la incógnita. ¿Cierto? Digamos que Q es la incógnita. Volteémoslo así, coloquemos, por ejemplo, Q es la incógnita. Y yo tengo que despejar. ¿Cierto? Dentro de la fórmula. Porque yo no sé cuánto es. Pues me está diciendo, ¿qué cantidad? Entonces ya vimos que cantidad lo determinamos como Q. Entonces, la cantidad tengo que multiplicarla por el costo variable, tengo que multiplicarla por el precio de venta unitario y aquí también por el costo variable unitario. Entonces, aquí ya hallé la cantidad, o sea, ya hallé ¿qué? Ya hallé Q. ¿Cierto? Ya hallé Q. Entonces me dice que si yo quiero tener el 32% de rentabilidad sobre el costo total, debo vender 75.163 kilogramos. Entonces, eso nos va a servir a nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto para saber cuántas unidades debemos vender si yo quiero tener una rentabilidad determinada.
sobre el costo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ya ustedes lo van a aplicar allá en la parte pues, del proyecto. La pregunta número 2 dice, mirando la hoja, o sea, la B, exprese la rentabilidad en términos de utilidad. Exprese la rentabilidad en términos de utilidad. O sea que esto que estamos aquí, que lo expresemos en términos de utilidad. ¿Cierto? Y si nos vamos a la fórmula, dice que utilidad es igual al ingreso total menos costos totales. Costos totales. Si la expresamos de otra forma, utilidad es igual. Es el ingreso total. Es el precio de venta unitario por Q. ¿Cierto? Menos ¿qué es el costo total? O sea, los costos fijos, digámoslo así. Costos fijos más costos variables por Q. ¿Cierto? Es la misma fórmula. Entonces, aquí ya lo que tengo que coger dice precio de venta unitario por Q. Entonces, escoger que los 950, el precio de venta unitario. ¿Cuál es el precio de venta unitario? 950 por la cantidad que fueron 75.163 nos da 71.504. ¿Cierto? Y dice que menos los costos totales. Entonces, los costos totales son los costos fijos, que sería este. Aquí me toca ampliarlo un poquito. Costos fijos. Más los costos variables, que serían los 650 por los 75.163, que me daría 48 millones. O sea que aquí sería coger estos mismos 71 menos la suma de estos dos. Que serían 54. O sea que la utilidad va a ser 71 menos los 54, que serían 17 millones, y esta sería la utilidad. Utilidad. Y entonces yo quiero mirar si eso es cierto. Entonces yo lo que tengo que hacer es coger esta utilidad, la divido entre el costo total, y la expreso en términos de porcentaje, y me da el 32%. ¿Cierto? Que era lo que nos estaban pidiendo aquí, ¿cierto? Sobre el costo total. Costo total es costos fijos más costos variables. Entonces, la utilidad la divido por el costo total y me da que sí me dio el 32%. Preguntas.
Profe, Dígame. la utilidad siempre nos la dan. ¿Cómo? La utilidad siempre nos la dan en el ejercicio. ¿La utilidad siempre nos la dan? No. O sea, es lo que nos piden que debemos hallar. Sí, o sea, pues hay diferentes planteamientos. En este caso nos están diciendo, primero nos están diciendo que determine cuántas unidades debo vender para tener un 32%, ¿cierto? Entonces las unidades son 75.163. Ella me está diciendo, exprese esos 75.163 kilogramos, ¿cuánto representan de utilidad? Entonces yo hago el ejercicio y dice que representan 17.310.318. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, la utilidad que es igual, ¿cierto? La utilidad es igual a ¿qué? Al precio de venta por la cantidad que yo voy a vender, menos los costos fijos, más los costos variables por la cantidad que yo tengo que vender, ¿cierto? Eso es lo que me va a dar la utilidad. Digamos así que este es las ventas menos el costo de venta. O sea, el costo de venta está integrado ¿por qué? Por los costos fijos más los costos variables. Y lo otro que nos dicen acá, por ejemplo, si yo no me supiera la fórmula, lo que me está diciendo acá entonces, yo estoy diciendo que yo debo hacer una igualdad, ¿cierto? Que el porcentaje de rentabilidad de estos costos fijos más estos costos variables por la Q, porque es la que no sé, debe ser igual al precio de venta unitario por Q, que no sé cuál es, menos los costos fijos más costos variables por Q, porque no sé cuál es. Entonces, aquí ya planteé la fórmula. Entonces, si no planteé la fórmula, entonces lo que hago es reemplazar, ¿cierto? Que me comenzaría a dar todo esto que está acá. Entonces, para despejar este paréntesis, digamos que multiplicamos este por este y este por este, ¿cierto? Que nos dio acá 1.673.68, en el otro nos da 208Q. Y que acá lo que hacemos es destruir los paréntesis. 950Q menos por más me da menos 5.238.000 y menos por más me da menos 650. Vamos al punto 3. En el punto 3 dice calcule el límite de la rentabilidad a punto de equilibrio en unidades. Calcule el límite de rentabilidad, que sería el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Entonces, si me voy a las fórmulas, ¿qué sería el punto de equilibrio? O sea, el punto de equilibrio es donde los ingresos igualan a los costos totales. Eso es el punto de equilibrio. Entonces, pues si yo la quiero expresar de otra forma, yo le voy a decir que precio de venta unitario por Q, ¿cierto? Es igual a ¿qué? ¿Qué serían los costos totales? Entonces van a ser a los costos fijos más los costos variables por Q. ¿Cierto? Por Q. Se hace la misma fórmula. Entonces aquí ya lo que hago es reemplazar, ¿cierto? Que serían 950. Vamos aquí, precio de venta unitario. ¿Cuál es el precio de venta unitario? 950 Q, ¿cierto? Es igual
es igual ¿a qué? A los costos fijos, lo que tenemos acá, costos fijos, más los costos variables, serían 650 Q. Entonces, ya lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, pasar estas Q para acá para que me queden juntas las Q y dejar esto acá. Entonces, aquí me quedaría, que esto sería 950 Q. Entonces, ese está sumando, pasa a restar, menos 650 Q es igual a 5.238.649. Entonces, si me voy aquí, por ejemplo, entonces, es decir que 950 menos 650 me daría 300 Q, ¿cierto? Que va a ser igual ¿a qué? A los 5.238.000. Ahorita le digo que Q es igual. O sea que se está multiplicando, entonces lo paso a dividir. Sería coger 5.238.000 dividido los 300 que nos dio acá. Entonces yo voy a decir que Q es igual a 5.238.649 dividido los 300. O sea que mi punto de equilibrio serían 17.462 kilogramos. O sea que cuando yo venda 17.462 kilogramos, ni gano ni pierdo. Es otra forma de hallar el punto de equilibrio, por ejemplo, sin la fórmula. Si usted le aplica la fórmula de allá, por ejemplo, la que vimos acá arriba, ¿cierto? Esta nos va a dar igual. ¿Cierto? Nos va a dar igual. Cualquier fórmula que usted utilice. Preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, profe. Porque ese límite de rentabilidad usted lo dice que en kilogramos y no lo piden en unidades, o sería lo mismo Si usted mira el ejercicio ahí dice en medidos en unidades. kilogramos. Si mira el encabezado dice, se ha determinado que el costo variable por unidad y entre paréntesis está kilogramo, ¿cierto? O sea, que es por kilogramo, es de 650 pesos. O sea que en este caso los kilogramos vendrían siendo como
sea, ¿cuántas unidades? Digamos, si fuera de unidades, tengo que producir 17.462 unidades. Entonces, en la medida que usted lo tenga ya, si son kilos, si son unidades, si son lapiceros, entonces, 17.462 lapiceros. Entonces, lo que yo esté produciendo, digamos, si fueran camas. Entonces, tengo que producir 17.462 camas para estar en punto de equilibrio. Entonces, depende ya lo que ustedes, el tipo de producto que usted tenga en su empresa. Entonces, si hablamos de camas, pues tiene que ser por unidad, ¿no es cierto? Una cama, porque usted no va a tener media cama. En el punto 4 dice, compruebe el límite de rentabilidad. ¿Cierto? Compruebe el límite de rentabilidad. Comprobar el límite de rentabilidad es que comprobar básicamente lo que nos están diciendo es que comprobemos el punto de equilibrio. Para que esto que estamos diciendo, estas 17.462, realmente es cierto. ¿Cierto? Es cierto, o sea que mis ingresos son iguales a los costos y gastos. Entonces, para eso lo que yo hago es, utilizo esta misma fórmula. Utilizo la misma fórmula. Es que lo que tengo que hacer acá, decir, ¿cuánto es el precio de venta unitario? 950, lo voy a multiplicar por 17.462 y eso va a ser igual ¿a qué? A los 5 millones, que es el costo fijo, ¿cierto? Más el costo variable, serían los 50, por los 17.462. ¿Sí? Entonces aquí lo que coge los 17.462 por los 950 me va a dar 16.589.055. Va a ser igual ¿a qué? A los 5 millones más, aquí dirían 650 por 17.462. Entonces aquí me va a decir que este ingreso va a ser igual a sumar esto, costo fijo más costos variables. Entonces, si miramos acá, los ingresos son iguales a los costos. O sea que si hacemos una resta, coger ingresos menos costos, o sea, la utilidad va a ser 0. 0. Y vamos a ver aquí que nos la muestre en número. Va a ser 0.
Preguntas. ¿Les queda claro lo del punto de equilibrio? Sí, profe. ¿Alguno tiene alguna duda? Que pregunte ahora, calle para siempre. Yo quisiera reposar a mi mamá en el sillón ya. Voy a darle la pasta. Voy a correr el sillón. Eloy, ya lo llevo. Listo, entonces demos hasta ahí, ya les voy a mandar este y les voy a mandar el video para que ya os lo repasen y ya después vamos a mirar. Lo que es el costeo, costo total y costos del periodo, costeo variable. Y entonces, que nos vemos la otra semana. Yo no sé de lo que han hablado de la parte de la unidad, pues yo pregunté lo de la parte presencial. No sé si ustedes quieran que la clase, o sea, cada 8 días sea presencial, pues ya ustedes me dicen y que yo me programo para subir, sino que yo llamé hoy, entonces, si yo tenía clase de presencial. Tenemos las clases presenciales. Supuestamente la tenía era por la tarde y entonces los de por la tarde pidieron que no y entonces llamé a la unidad y entonces me dijo, no, pues siga con el calendario como teníamos. Pero entonces, si ya ustedes quieren que la clase sea presencial, entonces nos veríamos dentro de 8 días. Si me dice que la hagamos presencial. Sí, profe, como le quede a usted mejor. No, a mí no, a ustedes. Por ejemplo, que les diga a ustedes si ustedes quieren que sea... De manera presencial. ¿Cómo? De manera presencial es mejor. Listo, bueno. Entonces, de aquí a 8 días nos vemos allá. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces Sí. ya les voy a mandar este archivo y les voy a mandar el video también. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, pues, que descansen. A ti ya lo guardo. Igualmente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que descansen. Profe, una pregunta. Dígame. Gracias. Del taller de la clase pasada, profe, habían 300 pesos que no nos cuadraban. Eso fue, o sea, nos Sí, equivocamos. hay un errorcito en uno de los valores de 300 pesos. Ah, bueno, profe, muchas Y ya, gracias. entonces, es un número que faltó allí, entonces